Ha muerto el Q, murió joven, como Amy Winehouse, Jimi Hendrix o Janis Joplin, justo con 27 años. El CUC, peso cubano convertible o chavito, como también se le ha llamado, vendría a ser el actor suplente del dólar, que a veces ha ocupado el lugar de un extra o de un doble, pues ha entrado y ha salido a conveniencia del teatro económico de Cuba. Fue además una especie de hermano bastardo del dólar y siempre cargó con esa falta de identidad. En ocasiones asumió un nombre que no le tocaba, pero siempre estuvo a la sombra del dólar y al final él, el hermano legítimo, terminó imponiéndose sobre el bastardo. La verdadera independencia de cualquier país depende sobre todo de su moneda y de lo fuerte que ésta sea. Por lo tanto, si tienes una moneda débil o poco valorada, pues serás una nación débil y poco valorada por el mercado internacional. Y esto es lo que ocurre con el peso cubano, que prácticamente no tiene ningún valor comercial, pues está respaldado por una economía muy débil. Pero si además de esto lo pones a competir internamente contra monedas que sí tienen un valor comercial fuerte, como lo son el dólar americano y el euro, por ejemplo, pues lógicamente tu moneda se devaluará aún más. El peso convertible o CUC fue una de las dos monedas oficiales de Cuba a partir de 1994 conjuntamente con el peso cubano. En mi opinión personal, esto fue un grave error económico del gobierno y no sé cuán ingenua o malintencionadamente, pero el hecho es que fue un tremendo desatino en la política monetaria cubana. En noviembre del 2004 y hasta abril del 2005, el Banco Central puso fin, digamos, oficiosamente a la circulación del dólar estadounidense dentro de la isla. La tasa de cambio fue de 1 a 1. Después pasó a ser de un CUC equivalía a 1.08 USD. Pero a partir del 14 de marzo del 2011, el CUC retomó su valor original, es decir, 1 por 1, aunque sí se conservó el impuesto del 10% sobre el cambio en efectivo. Esto es, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Quédate hasta el final. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Esta, digamos, pseudomoneda emitida por el Banco Central de Cuba comenzó a circular en 1994, poco después de que el país tocara el fondo con la crisis económica conocida como Período Especial, que nos hizo entender muy bien a los cubanos qué cosa es la verdadera hambre. En noviembre de 1989 caía el muro de Berlín y en diciembre de 1991 desaparecía la Unión Soviética. Y los años siguientes fueron particularmente duros para Cuba cuando colapsaron importantes sectores económicos como la industria y la agricultura. El Estado cubano imprimía dinero para pagar salarios, aunque muchos trabajadores dejaron de tener una actividad real que realizar. El resultado fue una inflación galopante que alcanzó un 200% ese año y evaporó la capacidad de consumo de la población. Como el peso cada vez servía para comprar menos, quienes pudieron lo sustituyeron por el dólar, que alcanzó valores desorbitados en el mercado negro. Un dólar llegó a costar 150 pesos cubanos cuando antes se había cotizado apenas a 5 pesos. El gobierno decidió entonces legalizar el dólar y unos meses después, en 1994, inventaron una moneda nacional que tuviera paridad con la divisa estadounidense. Por cada dólar que entrara a la economía cubana se emitiría un CUC o CUC y ambas monedas se utilizarían en la economía que comenzaba a emerger dependiente del turismo, las remesas y la inversión extranjera. De esta manera, el gobierno engañosamente, porque eso fue como suele decirse, pan pa' hoy y hambre pa' mañana, y la historia lo demostró, trataba de aislar las partes muertas de la antigua economía en las que se utilizaba el peso cubano,
de las nuevas actividades más lucrativas dominadas por el dólar y su hermano bastardo, el CUC. Ambas podían utilizarse en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas, en las que era posible encontrar todo lo inexistente en el resto de tiendas, pero fiel a su papel de actor secundario, ya en estos primeros años el CUC quedó relegado frente al dólar. Los turistas, que comenzaron a llegar por millones, podían pagar con dólares. Las empresas estatales vinculadas al turismo o a la inversión extranjera podían tener cuentas bancarias en dólares y utilizarlos para comprar insumos en el exterior. El dólar tenía el poder de compra, o sea, es moneda dura, como se le dice en la isla, y el desafío era cómo conseguirlo, trabajando a diferencia del peso cubano o CUP. En mi opinión, en materia monetaria, la introducción del CUC debilitó aún más el ya deteriorado valor del peso cubano. Desde los Estados Unidos, los emigrados tuvieron más facilidades para enviar divisas a sus familiares, gracias en parte al servicio de Western Union, que comenzó a operar a finales de 1995 en la isla. Con el tiempo, las remesas se convertían en una de las fuentes de ingreso más importantes para el país. Estas medidas crearon una nación hipotéticamente más estable durante los años 90, donde convivían tres monedas simultáneamente, aunque si en realidad la isla se dividió entre quienes tenían dólares y quienes no. Así que el CUC vio la luz en un contexto de emergencia no solo económica, sino social. El uso del dólar que hacían las empresas estatales cubanas no había pasado desapercibido para los Estados Unidos, que en mayo del 2004 impuso una multa de $100 millones a un banco suizo por operar transacciones en dólares con Cuba y otros países sancionados. Fue una dura advertencia de la administración de George W. Bush, y conocemos muy bien los métodos de coerción de este señor, que motivó a las autoridades cubanas a dar el siguiente paso. El dólar pasaría a un segundo plano y el CUC sería el protagonista. Ya desde 2003, el CUC se había impuesto como la moneda con la que tenían que operar las empresas estatales, pero en noviembre del 2004 se decidió que el dólar dejaría de circular como moneda para las empresas y compras de bienes. Así que en el 2004 nacía Cadeca S.A. A partir de este momento en adelante solo podrían usarse CUC o CUP. Claro, yo no comprendo la razón por la cual no se prohibió la circulación del dólar estadounidense en Cuba, aunque sí tibiamente se desincentivó su uso, especialmente los pagos en efectivo, al crear un impuesto del 10% al cambio. Las cuentas bancarias en dólares siguieron existiendo. A partir de entonces comenzó el reinado del CUC en el país y los cubanos se dividieron entre los que tenían pesos convertibles y el resto. Diferencias que marcaban profundamente aún más el ya deteriorado tejido social, porque no todos los ciudadanos tienen familiares en el exterior. Con el peso cubano podías pagar en ciertos lugares, pero con el CUC en casi todos, incluso si la venta no era en pesos convertibles. Si el vendedor veía que tenías tal moneda, le brillaban los ojos y te vendía los productos cobrando el peso convertible, por ejemplo, a 23 pesos, cuando la tasa oficial de cambio estaba a 25. El ejemplo más palpable fueron los boteros de La Habana, taxistas privados. ¿Quién no montó alguna vez en un almendrón? Definición de los viejos automóviles americanos. Y cuando llegó al destino final, si pagó con un CUC, le devolvieron en pesos cubanos, siempre menos cantidad de lo que en realidad se esperaba. Si te atrevías a reclamar o a protestar, el taxista seriamente respondía que ese era el tipo de cambio al que él aceptaba el CUC. Y si no aceptabas o no estabas de acuerdo, la opción era pagar con el peso cubano que no llevabas encima, o sea, una especie de anarquía monetaria. Y luego claramente no te quedaba más opción que tirar la puerta del cacharrón de los años 40, 50 o incluso más viejo aún
y dejar al chofer con su razón o su falta de ella, pero siempre, inexorablemente, salía perdiendo el cliente. Del Cook llegaron a existir monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, equivalentes a 1, 2, 5 y 10 pesos cubanos respectivamente. Esas monedas eran los conocidos kilitos en dólar, que cada niño cubano le pedía a su padre para conservar. En cuanto a los billetes, circularon de 1, de 3, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100 pesos convertibles. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.